Cambiando un poco de tema, ustedes muy bien lo saben, la Ciudad de México pues cuenta con una amplia oferta en cualquier aspecto que a usted se le ocurra. Y también cuenta con una diversidad muy amplia en cuestión de religión. Y el día de hoy toca hablar de una religión que tiene pues su nacimiento en el Oriente. Estoy refiriéndome, por supuesto, al budismo aquí en nuestro país. Y recibimos, por supuesto, como cada lunes, a Mónica Uribe, quien es historiadora y politóloga, y el día de hoy pues, nos viene a hablar del budismo en México. ¿Cómo estás, Moni? Buenos Muy días. bien, muchísimas gracias. Oye, cuéntanos del budismo en nuestro país, porque a pesar de que somos un país occidental, existe esta religión en nuestro país con gente que la profesa, ¿no? Claro, es natural porque el budismo es una religión que se ha expandido primero por las migraciones. En realidad el budismo llega a México de una manera limitada con los migrantes chinos y japoneses en dos versiones. El budismo más tradicional chino y el budismo zen, pero esto es en el siglo XIX, finos del siglo XIX. Ya. Pero no sale de estos grupos étnicos. Sí. Cuando empieza a expandirse un poco en la sociedad normalita, en la Ciudad de México, para que me entiendas, pero realmente estaba en Sinaloa. ¿Ah, sí? Sí, claro, porque es ahí donde, Sinaloa, Torreón, donde llegan los grupos chinos y japoneses. Llega prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial con un personaje que yo tuve el gusto y realmente el honor de conocer, con el maestro Ejo Takata. Era un maestro zen que llega a México más que para propagar el budismo, más bien para hacer trabajo social con indígenas y enseñarles a cultivar soya, sobre todo con tarahumaras. Ok, o sea, no, su objetivo no era como contagiar una la religión, cierta expansión, pero a través de las prácticas del budismo. de sus labores. De sus labores, pero no solamente la meditación y todo este tipo de cosas, sino cuestiones muy prácticas. Sí. En este caso, la agricultura. Y bueno, lo que sucede con el budismo es que es una religión muy diferente al resto, porque no tiene un Dios personal trascendente. No hablan de un Dios, sino de un camino ético y filosófico que lleva a un estado de perfección, que es el nirvana. El nirvana no es un cielo, que es lo que podríamos comparar, sino es un estado, no es un lugar. Es un y no es un estado. grupo de rock tampoco. Tampoco es un grupo de rock. Bueno, sí, pero sí, pero no. Y bueno, el caso es que es una religión que fue fundada por Siddhartha Gautama, el Buda. Buda quiere decir iluminado. No solamente ha habido un solo Buda, ha habido varios Budas. Y representados de muy distintas formas. Pero este en particular es el que logra articular, es un personaje histórico que nació en el 600, bueno, ahorita les digo, 683, una cosita. Vivió 80 años, por ahí del siglo, entre el siglo VII y el siglo VI, antes de nuestra era. Y resulta que era un noble, era hijo de un rajá del norte de la India. Por eso las representaciones del Buda gordito. Lo que te iba a decir, ¿qué tiene que ver el sol en la panza al Buda y todo esto que sabemos? Nada que ver. No tiene nada que ver. Era un hombre tipo hindú, del norte de la India, que vive una vida muy normalita dentro de una corte, logra reinar, y a los 30 años tiene una especie como de iluminación, que en Occidente llamaríamos epifanía, así como que le cayó el rayo y dijo, no, yo no quiero esto. Se va 40 años a meditar, pero se va a los 30 años a la meditación y dura 40 años meditando, pero en esa época logra entrar a un estado de claridad mental que logra llegar al punto central de por qué la vida es así. O sea, una explicación de la vida que es un poco el dharma, ¿no? El dharma y el karma, explicar, bueno, por qué ocurren cosas buenas y ocurren malas. Y dice, bueno, la situación es que la vida es sufrimiento. Este sufrimiento se basa en el anhelo. Este anhelo puede ser, el anhelo equivalente al deseo, puede ser eliminado, pero solamente puede ser eliminado a través de su causa. Y la única forma de eliminar la causa finalmente es a través del óctuple noble camino. Y es donde se funda la base ética del budismo. Y este óctuple noble camino son 8 pasos que son simultáneos, o sea, no es una secuencia de 1, 2, 3, 4, 5, sino se tienen que practicar al mismo tiempo. Los primeros tienen que ver con la claridad de pensamiento, que es
la visión clara, el pensamiento claro. Los siguientes 3 tienen que ver básicamente con la actuación del ser humano, bueno, 3 o 4, que es el recto actuar, el recto pensar, y todo esto tiene que ver con la justicia. Y los últimos 3 tienen que ver con la meditación y la concentración. Esta introspección. Sí, es estar pensando en sí, para poder compartir con el resto. Esto implica una disciplina muy fuerte, claro, porque es un poco como el decálogo al que estamos acostumbrados en Occidente. No matarás, no robarás, claro, amarás a tu Dios. Bueno, lo de amarás a tu Dios no, pero a tu padre. Tu prójimo y todo esto, todo ¿no? es básicamente lo mismo. Sí. Pero está visto desde una visión del fluir, en donde se tiene que llegar al cielo, nirvana, pero este cielo es más bien un estado de tranquilidad y paz absoluta que se tiene que lograr en vida. Ellos creen en la reencarnación, creen en la famosa rueda del Dharma, en donde finalmente, si te portas bien, pues vas a encarnar en algo mejor. Si te portas mal, pues vas para atrás. Esa es parte. ¿Por qué? Porque finalmente el budismo es una religión que no surge de la nada, sino surge de su contexto cultural. Sí. Entonces surge del brahmanismo. Okay. Esa es su base cultural y llega a influir en el resto de las religiones autóctonas del lejano oriente. Claro. Llega a China, llega a Japón y se sincretiza con lo que había antes. Entonces no es una religión que se contraponga, por eso no se sabe muy bien cuántos fieles hay. Se calcula que son entre 350 millones y 375, un 6% de la población mundial. Correcto, correcto. Pero resulta que esto no es claro porque el budismo se puede practicar conjuntamente con otra religión. Claro. Entonces puede ser budista y shintoísta, por ejemplo, en Japón, que es muy común. Estas dos cosas. En lugares occidentales, pues se puede practicar una religión, pero llevar una filosofía de la vida budista. Claro. Qué interesante, es como un complemento, ¿no? Es un complemento, es una religión muy distinta. Claro, sí. Y que hay gente que llega hasta cierto límite, como las prácticas de concentración y meditación, pero no llega a meterse funcionalmente a una vida de tipo budista. Claro, correcto. Y lleva su vida occidental. En Occidente se calcula, en Europa hay 20 millones, en Estados Unidos hay más o menos 4 millones, en México deben ser más o menos 80,000 personas que practican el budismo. Es una religión minoritaria, pero con mucha influencia. Y va creciendo. Y va creciendo. Moni, muchas gracias.